La mañana informativa. Pueblo chico, infierno grande. Entro silbando bajito. Ustedes notarán que es un clásico, no hay que nombrarlo. Sí, La Casa del Sol Naciente es un tema de Animals, que acá está reversionado de una manera muy digital. Todo esto tiene que ver con un desmenuzando. Hoy está con nosotros Juan Pablo Ferraro, vía teléfono por cuestiones de protocolos y de prevención y demás, pero hacemos radio de esta manera y la verdad que venimos haciendo cosas interesantes, lindas principalmente, mucha familia de la 93 saliendo en vivo. Hoy tenemos un desmenuzando en esta mañana con Alan Turing. Tiene que ver con la matemática, con la computación. ¿Está Juan Pablo ahí? ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo va? Buen día. Bien, Juanpa, ahí yo te voy a ir acomodando, pero ya te escucho bien. Quizás un poco bajo, pero lo voy a ir manejando yo. ¿Cómo estás? ¿Qué nos traes en este desmenuzando? A ver, ilumínenos. Bueno, primero lo que estábamos escuchando, como vos decís, sí, es de House of Rising Sun, el clásico del rock, pero hecho por un aparato que se llama el Flopotron, perdón, sí, que es un conjunto de hardware de computación, de aparatos de computadora. Más que nada son disqueteras de las viejas. Bueno, ya las computadoras no suelen traer disqueteras, y si traen de 3,5. Estas son disqueteras de 3,5, algunos discos rígidos, algunas carcasas de impresora, que con el ruido que hacen los motorcitos y las distintas partes mecánicas van haciendo ese sonido que pasa por un sintetizador y se convierte en un MIDI, y con eso hacen música. Esto fue creado por un polaco llamado Paweł Zadrozniak. Tremendo. Yo estoy mirando, ustedes pueden ver el video si quieren, de lo que le está describiendo Juanpa. Y es tal cual, con las disqueteras ahí. Claro, y con eso se va generando, cada uno va generando su sonido, y encontró la manera de acomodar todo eso para que genere música. Hay varios temas hechos con este aparato en internet dando vueltas, sí. Muy bien, muy bien. Y Alan Turing, estoy mirando, matemático, lógico, informático, teórico, criptógrafo, filósofo, viste que tenían, pero todos, ¿cómo hacían para...? Pero bueno, un cráneo, ¿no? Y Alan Turing es una de esas personas que importantísimas en el desarrollo no solo de la computación, sino sí, de la matemática, como vos decís, y con el correr de los tiempos se ha descubierto su influencia en otras áreas. Se ha señalado la importancia de los trabajos de él, que durante mucho tiempo, sobre todo lo que es criptografía, estuvo en secreto porque fue un trabajo que él hizo durante la Segunda Guerra Mundial. Claro. Particularmente uno conoce a Alan Turing por haber empezado por estudiar computación, que cuando empezás viendo matemática, y una de las primeras materias que ves relacionadas a la computación es sobre fundamentos de la computación, y ahí te introducen lo que se llama la máquina de Turing. Claro. Que es una idea que este hombre tuvo en su momento allá en los 30. Digamos que Alan Turing es del 1912, es británico, un tipo que fue brillante de niño, aprendió a leer, dicen que en 3 semanas, era un capo de... ¿En 3 semanas? Sí, en la India. El padre era... trabajaba ahí en territorio británico en la India, y él siempre mostró ser muy capaz para las matemáticas, no por ahí tanto para la literatura y otros campos, pero era un capo en la matemática, y él se le ocurrió esta idea de la máquina de Turing. Es una máquina tejedora, es una máquina teórica, no es una máquina mecánica, sino que es una idea que él tuvo de tener una cinta infinita con un cabezal que puede leer y borrar y escribir, y puede ir para adelante y para atrás en la cinta. Bien. Esta idea tan simple, o sea, de acuerdo a lo que lee el cabezal, es cómo se comporta. Claro. Y lo que hace
esta idea tan simple hoy en día es la base de toda la matemática, de toda la computación. Hay una tesis, que no es un teorema, que se llama tesis de Turing-Schurz, que dice que básicamente lo que dice es que todas las computadoras existentes son posibles de realizarlas como una máquina de Turing. Son equivalentes a una máquina. Hay una máquina de Turing equivalente a cualquier algoritmo que uno pueda implementar en una computadora de las actuales. Sí, básicamente desde los inicios. Es como si en la parte de la computación y demás tenés que pasar por Turing. Estaba mirando que tuvo una gran participación en la Segunda Guerra Mundial. Claro. Sí, básicamente todos estos textos que hace Turing sobre la máquina de Turing son anteriores a que se construya cualquier tipo de máquina de computación. Claro. No existía ningún tipo de computadora. Cuando estalla la guerra, hay un tema que era que el eje, los nazis y sus aliados, tenían una máquina de cifrado que se llamaba Enigma, que es una máquina que básicamente tenía varios tamborcitos que cuando vos apretabas una letra, era como una especie de máquina de escribir, cuando vos apretabas una letra, un tambor giraba y la cambiaba por otra letra, pasaba a otro tambor que la cambiaba a otra, pasaba a otro y finalmente salía. Vos apretabas una M y salía una K. Entonces, con eso cifraban, mandaban mensajes cifrados los alemanes. Claro. Entonces vos tenías que conocer lo que se pasaban entre ellos, eran la configuración de los rodillos, la configuración inicial de los rodillos. Entonces vos lo ponías ahí y podías descifrar el mensaje que te mandaba el otro. Cuando los polacos creo que es que consiguen sacar algunas de estas máquinas y así llegan al gobierno inglés, que organiza un grupo de matemáticos, criptógrafos, distintos tipos de literatos, porque en ese momento se pensaba que la criptografía era más bien un problema literario que matemático, algunos incluso hasta resolvedores de acertijos, de crucigramas, y un par de matemáticos que los ponen a ver si pueden descifrar los códigos nazis. El problema es que tener la máquina no te sirve para descifrarlo porque vos no sabés cuál es la configuración, ya te digo, inicial de los tamborcitos esos, y las combinaciones son muchísimas, no son infinitas, pero son un número extraordinario. Entonces, lo que idea Turing es una máquina que se llamó bomba, que eran como una especie de un montón de estas máquinas Enigma. En vez de tener 3 tamborcitos, había como 30 y pico de tamborcitos. Entonces, por fuerza de probar combinaciones, logran empezar a descifrar un poco estos códigos, y finalmente, capturando unos códigos viejos, pues consiguen descifrar los códigos nazis, lo cual dicen los que saben, o hay una cuenta que dice que esta tarea que hace Turing y su gente habría cortado la guerra entre 2 y 4 o 5 años, que era lo que hubiera tardado en ganarse de no mediar este descifrado por parte del equipo de Turing. Sí, vos sabés que, Juanpa, estoy mirando, pero tremendo, es un cráneo. Estos tipos se usaban más de la mitad del cerebro, otro porcentaje. Porque bueno, nada, en el campo de lo que estás hablando, incluso tiene parte de la inteligencia artificial ya en aquellos años. Es una cosa de loco, sí, estoy mirando así. Él realmente es lo que se llama un visionario, un tipo que vio cómo iba a ser el futuro antes de que el futuro estuviera ni siquiera cerca de asomarse. Claro. Sí, de una. Este trabajo de descifrado, aparte de esto, la construcción de las primeras máquinas para cómputo, lo que después va a ser la computación, se deben también en gran parte a él. Y como vos decías, incluso es pionero en el asunto de la inteligencia artificial, en el asunto de ver cómo una máquina puede pensar, para decirlo de alguna manera. Él es el creador de una famosa prueba que se llama el test de Turing o prueba de Turing, que hasta el día de hoy es considerada como el problema que él planteaba era, a ver, cómo una máquina puede llegar a pensar. Entonces él plantea que la manera de probar esto es
es una test muy simple, que es, por ejemplo, poner un tipo en una habitación y en otra habitación, sin que se vean, hay otra persona, por ejemplo, y deben establecer una comunicación sin verse. La idea es que la otra persona en realidad es una computadora y si puede engañar al ser humano en esa conversación, pasaría el test de Turing. Hoy en día ese test se sigue considerando como uno de los test, una de las formas de determinar el avance de la inteligencia artificial. De hecho, todos estos generadores que hay ahora de textos automáticos, los GPT-3 y esos que están tan en boga en el campo de la inteligencia artificial y el machine learning, trabajan así, o sea, es decir, lo que hacen son textos que cualquiera puede leer como si fueran escritos por un humano y en realidad fueron hechos por una máquina. Del 50 tiene la data, 1950 la prueba de Turing. Claro. Vaya si no. Él trabaja en Cambridge después del periodo de la guerra. Ese periodo donde él descifra todo ese trabajo que él hace para descifrar los códigos Enigma queda en secreto durante muchísimos años, prácticamente hasta el 70, no se sabe nada de eso. Recién en el 70 salen algunos libros y se reconoce todo el laburo que hicieron esa gente ahí en una, ¿cómo se llama? En un pueblito de Estados Unidos donde estaban trabajando en absoluto secreto. De hecho, ellos descifran los códigos y se utilizan, al tener los códigos nazis descifrados, eso es fundamental para el planeo del desembarco de Normandía, porque hubo todo un plan para engañar a los alemanes para hacerles creer que se iba a desembarcar en otro lado. Claro, olvidate. Entonces enviaban mensajes que ellos sabían que podían ver si los alemanes los habían capturados, sabían qué estaban haciendo los alemanes y por eso pudieron desembarcar en Normandía como lo hicieron, que desembarcar en una playa es ir al muere prácticamente, porque si te están esperando te arrasan. La Segunda Guerra, en la primera ya habían aparecido las ametralladoras, así que si ellos llegaban a desembarcar y los nazis los estaban esperando, los cosían a balazos técnicamente. Y bueno, después ya te digo, él se va a ir a Cambridge y va a seguir trabajando en estas áreas de la matemática, y de la lógica. Va a tener diálogos con el gran Ludwig Wittgenstein, que es un capo de la lógica, y va a generar también lo que se conoce como, ahí es donde aparece la famosa tesis Turing-Church, que te decía que Church es otro matemático que es el que planteó esta idea también de cómo una máquina de Turing, o sea, después Turing plantea esto, que su máquina de Turing puede ser equivalente a cualquier algoritmo. Claro, un lenguaje corriente. Claro, eso hoy en día obviamente no se usa el modelo de máquina de Turing para las CPUs que tenemos, claro. Pero ya te digo, porque se usan en realidad algoritmos basados en RAM, pero cualquier algoritmo puede ser planteado en términos de una máquina de Turing. Y a eso, bueno, a partir de ese momento, ahí al final de los 40, principios de los 50, empiezan a aparecer lo que serían las primeras computadoras o algo así, que a partir del desarrollo de los transistores, las máquinas, las computadoras en general utilizan un sistema binario, esto es que tiene que ver con esto del apagado, prendido, pasa corriente, no pasa corriente, son interpretados como sí o no, como 0, como 1, y en función de esto se utilizan unas matemáticas que se llaman matemáticas de Boole, matemáticas booleanas, que trabajan todo con ceros y unos y son capaces de traducir cualquier operación matemática, cualquier algoritmo en términos de ceros y unos. Tremendo, tremendo. Además, déjame decirle, Juanpa, a los oyentes, que por ahí vos decís hoy una máquina, un criptógrafo, y no sé, por una cuestión, pensás que es algo chico, ¿no? Porque ya tenemos es todo, no, eran casi del tamaño de un ser humano, estoy mirando. El Bombe, que dice que replicaba la acción de varias máquinas Enigma, estoy viendo ahí con distintas teclas. Y veo una chica parada ahí. Claro, casi, ¿no? ahí con un montón de esos botones, ¿no? tambores. Son tamborcitos que giran. Claro. Y sí, realmente hoy en día tenemos una de las cosas que generalmente se dice, que hay más potencia
de procesamiento en un celular que tenemos hoy en día en nuestra casa que las computadoras que llegaron el hombre a la luna. A ese nivel ha llegado, sobre todo el proceso de miniaturización, Claro, que permitió dejar de usar transistores para poder usar circuitos integrados, y eso tuvo un proceso muy largo de desarrollo que llega hasta el día de hoy, que tenemos una computadora que es muy potente con respecto a, qué sé yo, cuando yo empecé con la computación, lo más potente que había era una 586, una Claro. que no sé qué tenía, pero debía haber tenido, no quiero hablar de velocidades de procesador ni de memoria, pero no sé, se debe haber multiplicado por 100 más o menos la Sí. potencia con respecto a esas máquinas. Una de las cosas terribles, de todas maneras, de todo esto, más allá de que el trabajo de Turing quedó silenciado porque era un secreto de Estado, la desgracia de él comienza cuando reconoce su homosexualidad. Iba a ese tema también como un adelantado en ese momento, y bueno, visto de esa manera, en ese momento lo castigaron. Claro, muchos en Inglaterra fue un delito la homosexualidad hasta hace 20, 30 años, la verdad no me acuerdo. Esto fue en el 52 que empieza el proceso contra Turing, y hacía 50 años, en el 1900 y algo, había sido el proceso, por ejemplo, contra Oscar Wilde, el escritor, también por homosexual. Turing hace una denuncia porque le entran a robar a la casa un ex amante de él, y ahí reconoce su homosexualidad porque él entendía que no tenía nada de malo. Y bueno, a este tipo que les ayudó a ganar la guerra, que salvó tantas vidas inglesas, porque no olvidemos que después de la guerra relámpago que hace Hitler en todo el continente europeo, se larga a bombardear Inglaterra con la intención de derrotar a Inglaterra, que no lo consigue. Entonces empiezan a bombardearles, a hundirle los barcos de provisiones con los submarinos alemanes, y es esta comunicación con los submarinos las que logra descifrar Turing y su gente, y de esa manera salvar a Inglaterra, que fue la que aguantó los trapos hasta que llegaron los yanquis a la guerra. Che, la verdad que más que interesante todo esto. ¿Qué se mete también en un programa de ajedrez? Él llega a programar un programa de ajedrez que no existe todavía, no existía una máquina donde correrlo. Él llega a idear también una de las primeras computadoras, que no llega a desarrollar, a fabricar, pero que se desarrolla en Estados Unidos. Se hace algo muy similar a la idea que él tenía. Él también llega a estudiar patrones en la biología, en lo que es la biología matemática, patrones de filotaxis de Fibonacci, que se llaman. Claro. Fibonacci la serie de Fibonacci es una serie de números que están en la naturaleza, aparecen de manera natural, y él logra estudiar cómo se van dando esos algunos patrones en el campo de la biología, que hasta el día de hoy se reconoce como un aporte importantísimo a la biología experimental, y se utilizan. Eso fue en la última época de su carrera, porque bueno, a él lo condenan por homosexual, y le dan a elegir entre ir en cana o pasar por un proceso de inyecciones de hormonas para reducirle la libido, lo que lo termina castrando artificialmente, o sea, químicamente. No mames, ¿posta? Queda impotente, pasa los últimos años de su vida, también le afecta al cuerpo, engorda, le crecen senos, eran hormonas femeninas lo que le inyectaban, y finalmente muere en su casa, envenenado con cianuro, y la imagen es de Turing en su cama y una manzana a medio comer en la mesada, que dicen que se suicida envenenando esa manzana. Pero bueno, eso quedó siempre muy en duda si realmente Turing se suicidó o no, o lo mataron, o qué pasó ahí, porque... Vos sabés que te iba a decir, no estaba mirando el final, pero te iba a decir, esto me lleva tipos tan, o a un asesinato o a un suicidio. Eso nunca se supo. La versión oficial es que Turing se suicida. De hecho, bueno, la manzana mordida después va a ser el logo de Apple, ¿no? Claro, de Apple. Muy bien. Y mirá vos.
Y pasan... Gracias por hacérmelo descubrir a través de esta historia. No está claro si es por eso, pero, me parece que es por eso. Sí. Es bastante claro. Y más en el mundo de la cibernética. Claro. Bueno, él también se mete en parte de lo que es el cibernética, lo que es sistemas de comunicación hombre-máquina. O sea, es un tipo que con una cabeza enorme, una gran capacidad para la lógica matemática. Aparte, es el que va a tender ese puente entre la matemática y la lógica que no estaba tan claro, que había empezado a ser dilucidado por gente como Hilbert, como Gödel, y él lo va a llevar a un ambiente de lo práctico, va a poder implementarse esas cosas. De hecho, parte de su legado hoy en día son los CAPTCHA. Claro. Viste, cuando vos entras en una página que te piden eso, que pongas la palabrita, que cliques. De hecho, CAPTCHA significa Completely Automated Public Turing Test. Ahí va, o sea, el test de Turing. Un test de Turing automatizado, donde vos tenés que... algunos le dicen test de Turing invertido o algo así, porque vos tenés que hacerle creer a la máquina que sos humano. En vez de tener que hacerle creer al humano que sos una máquina... la máquina tiene que... Y hoy en día esos test están muy optimizados y captan, qué sé yo, el movimiento del ratón, el tiempo de que vos tardás en hacer clic, el tiempo que tardás en escribir, y en base a eso determinan, dicen, bueno, esto es un ser humano, no es una máquina. Claro. Además muy joven también, ¿no? Decide suicidarse, ponerlo de esta manera, y como suele pasar, ¿no? El reconocimiento llega después. Claro, él es... 1912. En 2009, sí. El primer ministro británico pide disculpas y recién en 2019, si no me equivoco, o 2013, perdón, la reina Isabel II reconoce y perdona y reconoce las aportaciones de Turing a ganar la guerra y lo perdona, y a él y a todos los homosexuales que fueron víctimas de esas políticas, ¿no? Del delito de homosexualidad. En 2013 es reivindicado y perdonado finalmente Alan Turing. Perdonado, ¿está bien dicho eso? Perdonado, sí, él. Sí. Bueno. Es perdonado por la corona británica por ser homosexual y se reconoce su aporte a haber ganado la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué te parece? ¿Qué pedazo de cabeza? ¿Qué te trajo por traer desmenuzando así en esto de la tecnología, ¿no? De sus inicios y cómo ha avanzado hoy, y que este tipo que nació allá en 1912, hoy por hoy se basa todo todavía en Turing, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que siempre lo tuve dando vuelta porque es uno de esas historias que uno conoce, que uno ha podido incluso trabajar con eso, con una máquina de Turing y estudiarla un poco. Muy bien. Y que uno cuando se entera de esas cosas dice, wow, mirá, esto es impresionante. Este tipo inventó algo que después generó todo esto y no mucha gente... Hoy hay una película que se llama... El Código Enigma o Descifrando Enigma. Hay varias. Hay un telefilm. Sí. Bueno, esto hace pasar también la prueba de Turing a un androide con la inteligencia artificial. Tiene algo que ver. 2, 3, 4. Sí, he visto. Hay una serie en Netflix. Sí, de Bletchley Park, que era ese lugar donde trabajaron para descifrar los códigos. Tremendo. Ese pueblito donde todo era muy en secreto, donde también incluso había una mujer, Joan Clark, que no fue reivindicada hasta mucho tiempo después también porque tenía una gran capacidad para la criptografía, pero por ser mujer cobraba menos plata, fue mucho más difícil que entrara en el grupo, esas cosas también, de esas injusticias. Sí. Y bueno, y también lo que me acabo de escuchándote, hoy es el Día Mundial de la Ciencia contra la Paz y el Desarrollo, entonces me parece que también de casualidad calza con esto y con la semana de la visibilidad LGBTIQ, ¿no? También. LGBTIQ más. A partir de... Sí. Vos sabés que te iba acá que tenía... Bueno, sí. Es un tema para compartir. Después, cuando cerremos este bloque, Juanpa, tengo el cuarteto de Nos,
que es una banda uruguaya que hace un tema contra el, no sé si lo escuchaste, Contrapunto, con una computadora, y creo que viene genial para cerrarlo también. Sí, no, ni hablar. Mucha literatura, bueno, para leer de Turing hay muchísimo, tiene 3 o 4 films que estoy mirando. Sí, el más conocido por ahí es el Imitation Game, donde Benedict Cumberbatch, el que hace del Sherlock de la serie inglesa, terrible serie, miren Sherlock, es buenísima. Bien. Hace de Turing y está bastante bien contada. Turing además, por ejemplo, era maratonista, o sea, estuvo a punto de clasificarse para las Olimpiadas, que iban a hacer ahí a los pocos años antes de que él muriera, me parece. Encima, ¿no? Por si que... Qué bárbaro. Y sus aportes, la verdad es que son, hasta el día de hoy, son considerados fundamentales para el desarrollo de la ciencia de la computación. Mirá vos, acá tira uno de los oyentes, bueno, no sé si habrá estado, pero capaz que algún mensaje hubo. Robbie Williams, que hizo una de... que es de robot, también de inteligencia artificial. No sé cómo... El hombre bicentenario, que es una adaptación de un cuento de Asimov, creo. Bien, ahí va. Muy bien. Y ahí, bueno, sí, el problema de la inteligencia artificial también está planteado desde un ámbito más literario, ¿no? Pero es muy interesante la película, y la película es un poco lenta. Sí, pero es verdad, es un poco larga, lenta, como decís, pero está. Pero está buena la actuación de Robin Williams, como siempre, es impresionante. Muy bien. Che, me encantó desmenuzando. Alan Turing, digamos que gracias a él todo lo que hoy podemos tener, quizás en menor tamaño, pero la tecnología ha pasado sin duda por este cráneo, ¿no? Sí, y muchas vidas salvadas, como decís vos. Sí, sobre todo eso, ¿no? Como él... Porque la verdad es que la idea no es que los británicos tuvieran en claro que iban a poder descifrar a la máquina Enigma, pusieron a esta gente y a trabajar, y la verdad es que nadie confiaba mucho en un pibe que estudiaba matemática. Muchos de sus textos son de estos tipos tan brillantes que muchos de sus textos en su momento no fueron comprendidos. Claro, lo tratan de loco. Por algunos pocos, como Church, como Gödel, como esa gente que también que estaba pasando ya para esta época, su cabeza estaba mucho más adelantada. No eran textos que muchos consideraron impublicables o intrascendentes, simplemente porque no llegaban a comprenderlo. Muy bien. La verdad que sí, me gustó mucho esto, La verdad que la versión de Animals se la recomendamos para que la vean también. ¿Qué queda en el tintero? ¿Queda algo más de este cráneo Alan Turing? La verdad es que no se me ocurre mucho más, porque sin meterme mucho en cuestiones técnicas, porque la verdad es que en el campo de la matemática, de la matemática computacional o de la lógica, sus aportes son muy importantes, pero son muy técnicos, son cosas que llevaría mucho tiempo explicar y sería muy difícil por radio, porque realmente son trabajos de una captación de los problemas lógicos muy precisos, muy ahí, esas cosas que nadie había visto, y eso de cómo pasar a un lenguaje absolutamente matemático y artificial, un razonamiento que un ser humano hace de manera por ahí un poco intuitiva en partes, y otra parte mecánica, o sea, automatizándose, pero nadie había pensado que una máquina podía ponerse a descifrar un código o a jugar al ajedrez. Nadie se lo había puesto a pensar. Y hoy en día es moneda corriente, no sé, preguntarle a Siri cualquier cosa o ese tipo de programas que tenemos para hacer miles de cosas, y que en última instancia su lógica se debe a que este flaco se le ocurrió la máquina de Turing ahí, o sea, sin tener un problema concreto que resolver. El problema del descifrado vino después. Claro. Él se le ocurrió como un hecho, como una intuición lógico-matemática, como una idea lógico-matemática que publicó y que
Sí, que después desencadena todo lo demás, pero en el comienzo la curiosidad, ¿no? De todo esto. No, y después por ahí, eso, decir cómo se le pagó, ¿no? O sea, con ese enjuiciamiento, con ese abandono que tuvo en los últimos años, porque obviamente cuando se supo esto, su círculo se estrechó mucho, se supo de su homosexualidad y de su culpa por esto, de ser culpado por esto, antes de saberse de todo lo que había hecho por el Reino Unido, ¿no? Claro. Y que tardó un poquito en perdonarlo, digamos, ¿no? Del 54 al 2013. ¿Te parece un poquito? Años. Sí, por eso decía, también decide suicidarse muy joven. Bien, ¿te parece? Cerramos con el Cuarteto de Nos, que tiene algo de esto. Vas a encontrar al Cuarteto de Nos un contrapunto para humano y computadora, que tiene que ver con esto de que decías en un comienzo, Juan Pablo, de poner a una persona de por medio una pared y del otro lado una computadora y bueno, y que se simulen, ¿no? Exacto. Así que, bueno. Bien, ¿cerramos? Dale. Bueno, Juanpa, gracias. ¿Cómo anda todo por ahí? ¿Bien? ¿La familia bien? ¿Todo tranqui? Todo bien, bueno, todo bien. Esperando el lunes se termina ¿cómo se dice? El aislamiento, así que estaremos por ahí ya de manera presencial. Así va a ser, qué lindo. Saludo a su compañera y saludo para La Semana Está Perdida. Ayer estuvimos ahí enganchando justito la edición donde estuvo El Cuervo, entre tantas cositas. Bueno, yo me voy porque en realidad soy una máquina y bueno, ya no tengo nada más para decir. Me hiciste creer que era Juan Pablo. Estás informado. Pueblo Chico, Infierno Grande, en la 90.3.